Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en México. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Tania Verónica Luna. Tania Verónica Luna nació en el estado de Veracruz, en la región oriental de México, en 1993. Era hija de Ramón Verónica y Gladisbelia Luna, y tenía un hermano llamado como su padre. En 2014, con 21 años, se mudó a la ciudad de Puebla de Zaragoza, la capital del estado de Puebla, en la zona del altiplano central del país, para estudiar una licenciatura en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conocida como BUAP. Un año después, en 2015, se mudó a una residencia en el Tepeyac, una colonia o barrio en el noreste de la ciudad. El padre de Tania se dedicaba a supervisar la flotilla de camiones repartidores de una importante empresa de gaseosas, por lo que viajaba seguido a Puebla a visitarla, a veces acompañado de su madre. Además de ellos, la joven universitaria solía recibir visitas en su casa, sobre todo de amistades. Tania era muy afecta a su carrera y no perdía oportunidades para participar en las discusiones de actualidad que se daban en el ámbito académico. En abril de 2016 conoció a Luis Humberto Ortega Sánchez, un joven de 28 años, 5 más que ella, por medio de una famosa plataforma digital de citas en línea, y empezaron a salir poco después. Luis había sido empleado de la Secretaría de Salud del Gobierno de Puebla, pero dejó el puesto en julio de 2015. De acuerdo con lo que se apreciaba en su perfil en una conocida red social, era amante de los animales, así como aficionado del Club de Fútbol Cruz Azul de Ciudad de México y del grupo musical Zoe. Desde el inicio de su relación, Tania sufrió violencia física y verbal por parte del hombre, incluidas amenazas. Esta situación la llevó a alejarse de su agresor en junio de 2016, al tercer mes de conocerlo. Él, por su parte, en vez de dejarla en paz, continuó insistiendo para volver y quiso obligarla, sirviéndose de los mismos métodos hostiles que utilizó durante su relación. En septiembre, a 3 meses de su separación, ella accedió a que se reencontraran. Por esta época, Tania se había inscrito para ir al 15º Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología, organizado en la Universidad Centroamericana, en Managua, Nicaragua. Ya tenía listo su viaje para el evento y tenía planeado participar en la mesa de análisis llamada Género, Sexualidades y Movimientos Sociales, que se celebraría el 13 de octubre de ese año. Para conseguir su lugar en la mesa, tuvo que someterse a un concurso en el que participaron estudiantes de sociología de todo Latinoamérica. La conferencia que había preparado se titulaba El movimiento LGBT como corriente ideológica excluyente del género en la sociedad contemporánea en la ciudad de Veracruz. Para entonces, Tania cursaba el 5º cuatrimestre de la licenciatura de Sociología de la BUAP. Así como dije, la estudiante se vio con Luis en una cita en septiembre. Durante el encuentro, ella le preparó unos hot cake o panqueques, los cuales contenían marihuana.
A raíz de su ingesta, Luis resultó intoxicado y tuvo que ser atendido en un hospital. El hermano de él, de nombre Paco, culpó a Tania del mal estado de salud de su hermano y le envió mensajes amenazantes. Según le contó la joven a una amiga suya llamada Mitzi, unas semanas después del incidente, ella misma buscó a Luis para volver, pero por la violencia del hombre decidió separarse nuevamente. Luego, el 11 de septiembre, Tania habló con un amigo por mensajería de texto, diciéndole que se volvió a ver con Luis porque él había insistido en reunirse. Durante dicho encuentro, el joven le comentó acerca de sus problemas personales, como que su madre requería una operación. Según le explicó Tania a su amigo, le parecía que su ex estaba tratando de darle lástima para conseguir un abrazo suyo. Un par de semanas después, el martes 27 de septiembre, Luis le pidió a Tania que salieran en una cita, pero ella lo rechazó. En la mañana del día siguiente, 28 de septiembre a las 5:15, Ramón llamó a su hija para despertarla porque tenía que ir a la universidad. Conversaron hasta que ella llegó a la parada del autobús. Durante esa charla, la joven no expresó preocupación por la relación con Luis u otras situaciones. Ese día, Tania hizo una exposición en clase que terminó a las 12:30 del mediodía. Entonces le contó a Mitzi y a otra amiga, Maribel, que finalmente accedió a verse con Luis, quien había estado insistiendo para encontrarse. En concreto, lo invitó a su casa esa tarde a las 5:30. Así, después de la clase en la universidad, salió a comprar maquillaje para arreglarse. Hora y media después, a las 2 de la tarde, Tania recibió una llamada de su madre Gladisbelia para saber cómo estaba. Ella respondió que se encontraba bien y que iba a salir con alguien, aunque no le contó de quién se trataba. A la hora pautada, 5:30 de la tarde, Tania ya estaba en su casa preparada para la cita, pero Luis todavía no llegaba. Cansada de esperar, 1 hora y cuarto después, a eso de las 6:45, marcó el número de él en su móvil. Luego, ya pasadas las 8, Tania habló con su padre. En su conversación se la escuchaba feliz. Ramón le dijo que le había depositado un dinero, pero que por la hora era mejor que lo retirara al día siguiente, y le recomendó que se encerrara y que no saliera más ese día. A pesar de las advertencias de su padre, es probable que en su espera Tania hubiera salido de la casa y que de hecho estuviera fuera cuando habló con él. Y es que entre las 7:50 y las 8:15 de la noche, según notaron los vecinos, ella llegó al domicilio junto con un hombre alto, delgado, con barba candado, en una ruidosa motocicleta color negro mate. A las 8:30, media hora después de su última llamada, Ramón volvió a marcar el número de su hija, pero ella no le contestó. Tampoco tuvo éxito al intentar contactarla más tarde. 10 minutos después, a las 8:40, se escuchó un motor de motocicleta frente a la casa de Tania. En paralelo, llegó un taxi al domicilio. Habiéndose encontrado frente a la puerta, ambos vehículos partieron juntos, el taxi al frente y la moto detrás. Los padres de Tania siguieron tratando de comunicarse sin éxito. Esto provocó una gran preocupación en los progenitores y se dio inicio a una frenética búsqueda para ubicar a la joven. Como la familia no vivía en Puebla sino en Veracruz, el hermano de Tania, junto a unos amigos, pidió a un conocido de la familia que acudiera a su domicilio en el Tepeyac. Fue al día siguiente de su desaparición, el 29 de septiembre, cuando el hombre llamado Miguel Espinoza se personó en la dirección de la estudiante. Eran casi las 8:30 de la mañana y extrañamente la puerta de la vivienda estaba entreabierta.
Al empujarla, el conocido se encontró inmediatamente con una escena escalofriante. Tania se encontraba amarrada de manos a un barandal dentro de la casa. Sus pantalones y su ropa interior estaban abajo. Y lo peor de todo, la joven no se movía. Al acercarse, quedó claro para Miguel que Tania se encontraba sin vida. Él y los vecinos, alertados del hecho, llamaron de inmediato al servicio de emergencias. Al llegar la ambulancia, los paramédicos tomaron los signos vitales de Tania. En efecto, ya había muerto. Una hora después del hallazgo del cuerpo, a eso de las 9:30 de la mañana, llegaron funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación, así como el agente del Ministerio Público y los peritos del Instituto de Ciencias Forenses. Los padres de Tania, avisados inmediatamente del suceso, se pusieron en marcha para confirmar la identidad de la fallecida. Mientras estaban de camino a las 10:15 de la mañana, les llegó un mensaje a través de un grupo de chat de la familia que provenía del número de Tania. En el mensaje se le exigía al padre que pagara 200.000 pesos mexicanos, equivalente en aquel entonces a $10.300, a cambio de perdonarle la vida a la mujer. En los 10 minutos siguientes llegaron 2 nuevas comunicaciones desde el mismo número telefónico. A la 1 de la tarde llegaron los familiares de la estudiante desde Veracruz y allí confirmaron su identidad a las autoridades. Ahora estaba claro que los mensajes de extorsión eran absolutamente falsos y que debieron haber sido enviados por el responsable del crimen. De acuerdo con los peritajes realizados, el deceso de Tania se dio alrededor de las 8:35 de la noche del 28 de septiembre, menos de media hora después de su última comunicación con sus padres. Sobre la causa de la muerte, la necropsia permitió al equipo forense determinar que fue por asfixia provocada por la aplicación de fuerza sobre el cuello de la víctima. Para este horrible acto de violencia fueron utilizadas unas cadenas metálicas de perro, que le dejaron en el cuello surcos de hasta 2 centímetros de profundidad. Por último, aunque la mitad inferior del cuerpo de Tania se encontraba desnudo, el estudio forense no halló signos de abuso sexual. Sí se determinó que la víctima había sido golpeada cuando todavía estaba con vida. Al revisar la casa, los agentes encontraron un desorden generalizado, pero sobre todo en la habitación de la joven que quedaba en la segunda planta. Faltaban de la vivienda un televisor de pantalla plana y otras pertenencias de su única residente, entre ellas su teléfono móvil. En un inicio, las autoridades no descartaron que se pudiera tratar de una muerte autoinfligida, pero el hecho de que su cuerpo hubiera sido encontrado atado les hacía poner en duda esa hipótesis. Según se reveló, había 2 sospechosos surgidos de las indagatorias: el exnovio de Tania de 30 años y un joven al que ella había conocido en una plataforma de citas en línea. Por la información que circuló posteriormente, se sabe que en realidad este último era ni más ni menos que Luis, el repetido agresor de Tania, quien había quedado en visitarla el mismo día de su fallecimiento. El 3 de octubre, tras haberse difundido la espantosa noticia, la comunidad académica de sociología de la UAP, entre ellos compañeros y docentes de Tania, reprobaron públicamente el crimen y la violencia que vivían las mujeres en Puebla. Miembros de la comunidad educativa del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego emitieron un comunicado en el que apuntaban que Tania era la 6ª universitaria que había perdido la vida violentamente en los últimos 3 años.
También exhortaban a la sociedad a no permitir que una vez más se intentara culpabilizar a la víctima y pedían a las autoridades universitarias que hicieran todo lo posible para fomentar una reflexión profunda sobre la problemática de los crímenes contra las vidas de las mujeres por el mero hecho de serlo. Según el recuento presentado por el medio local Página Negra, se trataba del feminicidio número 63 registrado en Puebla en 2016. Como dije, Luis fue considerado como sospechoso, pero ¿qué se sabía de su paradero? El mismo 29 de septiembre, día en que se descubrió el cuerpo de Tania, el hombre no solo no regresó a trabajar, sino que encima avisó a sus compañeros que se mudaría al estado de Querétaro, en la región centro-norte del país. A las 5:45 de la tarde del día anterior, poco antes de su encuentro acordado con Tania, Luis había subido un vídeo a sus redes sociales en el que se lo ve cargando un cachorro de tigre. Unos días después, el 1 de octubre, una amiga suya comentó debajo de esta publicación preguntándole si estaba bien, si le había pasado algo o si no le servía el móvil, porque ya estaba preocupada. Parecía un indicio de que Luis había cortado comunicaciones con al menos algunas de sus amistades, comportamiento cuanto menos peculiar en el contexto de la violenta muerte de la joven con la que se había estado viendo por meses y a la que presuntamente había agredido en repetidas ocasiones. Luego, el 6 de octubre y de manera sorpresiva, Luis fue detenido por la Fiscalía. El órgano estatal primero dijo que la detención realizada cerca del domicilio familiar del sospechoso había sido un logro de la labor de investigación, sobre todo por la revisión de vídeos de cámaras de vigilancia en distintas ubicaciones donde se creía que podía hallarse. Incluso se había expandido la búsqueda a varios estados de México. Sin embargo, luego se reveló que podría haber sido el propio Luis quien se entregó voluntariamente. En concreto, el 7 de octubre, el conductor de un programa de radio llamado Buenos Días explicó que la familia del sospechoso se había puesto en contacto con él para pedir asesoría, pues tenían miedo de que sus derechos humanos se vieran violentados por las autoridades en caso de detenerlo. Por recomendación del comunicador, los familiares de Luis lo presionaron para que se presentara con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que es donde se llevó a cabo su detención. De todas formas, según informó la Fiscalía General del Estado, se tenían pruebas periciales en criminalística, química y dactiloscopia, es decir, huellas dactilares, que involucraban a Luis con el crimen de Tania. En consecuencia, el juez de control dio la orden de aprehensión contra él bajo el cargo de feminicidio. Desde entonces fue mantenido en detención preventiva en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, al sureste de Puebla capital. Además, la Fiscalía sabía que Luis había sido violento en el pasado contra sus antiguas parejas sentimentales, quienes lo consideraban una persona agresiva. Tras la vinculación legal de Luis, se le realizó una segunda audiencia de imputación el 10 de octubre de 2016. El proceso lo dirigía el juez de control Aarón Hernández Chino. En la sesión se dieron a conocer muchos detalles del caso, varios de los cuales ya he mencionado a lo largo de este vídeo, como las amenazas contra Tania y los intentos de extorsión a su familia. Entre ellos resultó destacable la justificación que ofreció la defensa del sospechoso para sus comportamientos, incluido el crimen que terminó con la vida de la estudiante de sociología. Según la defensora de oficio Mayra Flores, la causa real de la violencia fue el incidente de los panqueques con marihuana. Por su parte, el Ministerio Público ofreció los testimonios de las dos amigas de Tania, Mitzi y Maribel.
Ellas dijeron que la noche de la muerte de su amiga, Luis se presentó efectivamente en su casa y que lo hizo en motocicleta. También declaró ese día un taxista, a quien Luis llamó el mismo 28 de septiembre en la noche, para que se llevara un televisor de pantalla plana que resultó ser el que había desaparecido del domicilio de Tania. El imputado le indicó que había que transportar el aparato a una dirección en la Junta Auxiliar Romero Vargas, al noroeste de la ciudad de Puebla. Los movimientos de la moto, así como los del taxi, fueron captados por las cámaras de seguridad del Boulevard Defensores de la República, cercano a la casa de Tania en el noreste de Puebla, y de la avenida Zaragoza, que pasa por el norte de la urbe. El taxista no llegó hasta la dirección previamente pautada, ya que antes de eso Luis le pidió que se detuviera a la altura de un puente peatonal que quedaba de camino. De ahí, según le constaba a la fiscalía, Luis le entregó el aparato a una mujer, quien además hizo el pago por el servicio de taxi. Sobre la base de estas evidencias, el Ministerio Público alegaba que Luis sustrajo el televisor para dar a entender que la víctima había muerto en el transcurso de un robo. En cuanto a evidencias materiales incriminatorias, el Ministerio Público mostró fotografías publicadas por Luis en redes sociales en las que se lo ve junto a un perro siberiano sosteniendo una correa y una cadena similar a la que se había usado para maniatar a Tania y cortarle el aire. También declaró para el Ministerio Público una mujer llamada Lidia, quien fuera compañera de trabajo de Luis y con quien sostuvo una relación amorosa de más de 3 años. Relató que el sospechoso era un hombre posesivo y violento. La testigo dijo que, al igual que Tania, había conocido a Luis por una aplicación en línea. Otros testimonios, tanto de amigos de Luis como de Tania, hacían mención de que el encausado decía haber comprado un cachorro de jaguar por una importante suma de dinero. Tras considerar lo argumentado durante la audiencia, el juez determinó que había indicios de que Luis estaba involucrado en el crimen de Tania, y así quedó formalmente vinculado al proceso penal de manera definitiva. Se fijó un periodo de 3 meses para concluir la investigación de la Fiscalía y pasar a la instancia de juicio oral. Sin embargo, a lo largo de más de un año, la representación del encausado interpuso varios recursos legales con los que buscaba evitar que se llevara a cabo dicho juicio oral. Más concretamente, ya vencidos los 3 meses establecidos, el abogado defensor solicitó un mes más de ampliación. Posteriormente, ese letrado fue destituido por ser hallado incompetente para realizar una defensa adecuada. Al incorporarse su reemplazo, se tuvo que cancelar el juicio para que éste estudiara la carpeta de investigación, lo cual retrasó aún más el proceso. En medio de todo esto, la defensa de Luis ofreció a la familia de Tania que se realizara un acuerdo que redujera la condena contra el acusado al mínimo, evitando la instancia de juicio oral. Ellos rechazaron la propuesta, pues les parecía que la pena mínima era ridícula. Encima tenían la seguridad de contar con pruebas más que suficientes para incriminar sin lugar a dudas a Luis y lograr la condena máxima de 60 años de prisión por feminicidio. En concreto, tenían estudios adicionales de antropología social en los cuales se detallaba cómo y por qué había sucedido el crimen. Dicho informe fue dirigido por el experto Óscar Montiel, antropólogo social con perspectiva en género, quien acompañó a la familia como consultor externo de la querella. La pericia en cuestión apuntaba a la reconstrucción del escenario anterior, simultáneo y posterior al crimen, y su metodología consistía en un análisis del expediente y entrevistas a testigos y amigos de la víctima.
Se trataba del primer peritaje de estas características que jamás se había llevado a cabo en Puebla en un caso judicial. En el informe antropológico se planteaba que la privación de la vida de la víctima no era un hecho singular, sino que resultaba de la violación sistemática de sus derechos humanos en un contexto generalizado de violencia, discriminación y desigualdad ante su victimario. Dicho contexto derivaba de factores sociales y culturales que hacían de Tania un sujeto vulnerable frente a su presunto agresor. El estudio identificaba elementos de control de poder ejercidos por el encausado sobre la víctima. Según el análisis pericial, cuando el hombre perdía dichos elementos de control, era cuando decidía ejercer violencia contra ella. En el contexto de todos los demás atrasos que mencioné, el juez de la causa salió de vacaciones. En consecuencia, incluso en octubre de 2017, a poco más de un año de la muerte de Tania, todavía no se había iniciado el juicio oral contra el único acusado por el crimen. Ramón, el padre de la víctima, describió el proceso como tortuoso y lento, y expresó la intención de la familia en su papel de querellante de mandar un escrito al juez para solicitar que se reanudara lo antes posible. Por esta época Ramón se reunió con el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carranca Bourguet, quien les ofreció su apoyo, aunque les explicó que la institución se encontraba rebasada por la gran cantidad de casos de feminicidios y otros crímenes contra la vida ocurridos en el 2017. Así, tras una demora de más de un año, el juicio oral contra Luis arrancó a inicios de 2018. La parte acusatoria la desempeñaba la Fiscalía General del Estado de Puebla. Tras haber presentado la Fiscalía todas las pruebas necesarias para demostrar la autoría material de Luis en el delito de feminicidio en agravio de Tania, el 21 de febrero el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable al acusado por dicho cargo, pero siguieron las demoras y reveses impulsadas por los recursos legales de la defensa de Luis. Así se dio otra instancia del juicio, que se inició a mediados del mes de abril de 2019. La misma duró 8 días, y a lo largo de las audiencias comparecieron 35 testigos. Durante esta etapa se reveló públicamente que no solo se había llevado a cabo una autopsia física de la víctima, sino también un tipo de peritaje llamado autopsia psicológica. Este estudio fue realizado por una psicóloga quien declaró ante el tribunal. La profesional describió el perfil completo de la víctima para descartar con fundamentos que ella hubiera puesto fin a su propia vida. Para la acusación, el testimonio de esta experta era crucial, ya que uno de los argumentos de la defensa era que Tania había causado su propia muerte. Otro de los protocolos que se aplicó en la investigación fue un peritaje sobre el entorno psicosocial de Tania. En el mismo se averiguó cuál había sido el impacto del violento deceso de la mujer en las personas que la rodeaban, desde su familia hasta sus amistades y docentes. Expuestas las pruebas y argumentos, el 29 de abril de 2019 se determinó un nuevo fallo condenatorio contra Luis, y el día 13 de mayo se dictó la sentencia. En concreto, Luis fue sentenciado a 50 años de prisión y se impuso una reparación íntegra del daño a las víctimas indirectas tras ser declarado culpable del delito de feminicidio contra Tania. En una rueda de prensa ofrecida el mismo 13 de mayo, los padres de Tania celebraron la resolución contra el feminicida de su hija. Por su parte, la abogada de la familia, Esmeralda Alexiur Ferreira, apuntó que se trataba de una sentencia histórica para el Estado de Puebla.
ya que era la primera vez en esta jurisdicción que durante un proceso penal se aplicaban todos los protocolos disponibles de feminicidio, incluido el protocolo latinoamericano de muertes violentas contra mujeres por razones de género. Y es que como parte del fallo del tribunal se reconoció que el Estado había incumplido su deber de proteger a Tania. La abogada explicó que los casos de muertes violentas contra mujeres tenían características especiales. Para la letrada, con el caso se reconoció que cuando un hombre le arrebata la vida a una mujer por el mero hecho de serlo, esto no solo le impacta a ella, sino que manda la señal de que el Estado no está siendo capaz de proteger a las mujeres en general. La abogada aseguró que al aplicarse los protocolos correspondientes por feminicidio en este caso y los venideros, podrían realizarse reformas en todo el país para hacer investigaciones más eficaces. También habló en la rueda de prensa una de las consultoras externas de la querella, la antropóloga social con perspectiva de género Itzel Iglesias. Ella participó en el proceso analizando los discursos de los testigos y funcionarios para determinar si había estigmatización. La idea era visibilizar esta problemática y permitir que se analizaran las pruebas y argumentos con mayor objetividad. La experta explicó que en caso de violencia contra las mujeres y sobre todo de feminicidio, existe una variación gradual de violencia que empieza desde antes del crimen fatal y que continúa incluso después del mismo. A lo largo de este fenómeno no solo es la víctima la afectada, sino también su familia. Y es que, según dijo, parte de las formas de violencia incluyen hechos como la revictimización, la estigmatización y la criminalización de las víctimas. Es decir, cómo durante un proceso se puede revictimizar a una persona, se le puede estigmatizar, se le puede criminalizar, se le puede culpar, y todo este proceso de estigmatización muchas veces no es visible. Según explicó, en estos procesos se abren debates públicos donde se emiten juicios sobre si la víctima merecía o no ser violentada. Pregunta que al parecer de la antropóloga debería ser considerada intolerable, ya que atenta contra la vida y dignidad de las mujeres. En suma, para la consultora, la violencia contra las mujeres no se da como un hecho aislado, sino que es una genuina realidad social en que todas las instituciones civiles y estatales están involucradas. También hablaron Gladys Belia y Ramón, los padres de Tania. Dijeron que decidieron compartir información del caso, así como publicitar su resultado, para solidarizarse con otras familias de mujeres víctimas de feminicidio. Gladys Belia en concreto se dirigió a su hija fallecida, diciéndole que su familia estaba en lucha y que la amaba con todo su ser. Además, ofreció unas palabras con relación a las circunstancias de su deceso. Hecho en que no solo se privó de la vida a Tania, sino que fue tratada de forma degradante y deshumanizada. Esta rueda de prensa se dio en la sede de la organización Cihuautla, dedicada a la prevención, detención y atención a la violencia contra las niñas y mujeres. La directora de la agrupación, Catalina Aguilar, dijo en el mismo evento que instalaría una clínica de litigio estratégico en materia de feminicidios. Allí, según explicó, las familias de las víctimas podrían tener acceso a los mismos recursos con los que contaron los familiares de Tania. Después del juicio, Luis Humberto Ortega Sánchez fue trasladado nuevamente al penal de San Miguel. De cumplir la totalidad de su pena, saldrá en 2079 habiendo cumplido 90 años de edad. Para cerrar este vídeo, quiero reproducir las palabras de Ramón, el padre de Tania Verónica Luna,
En el marco de la rueda de prensa que tuvo lugar tras la sentencia, durante la cual afirmó que esperaba que el proceso contra el hombre que le arrebató a su hija marcara un antes y un después en el manejo de casos similares. Que bueno, si bien es cierto que no nos devuelve a nuestra hija, también es cierto pues que va a servir, va a ser un parteaguas en los casos que ahorita están ya en curso. Hay muchos casos de feminicidio que por errores en el proceso se han ido abajo. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!